Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es María Emilia Jiménez y les doy la bienvenida a todos los participantes a este seminario de análisis en vivo para perfeccionar el trading de cada uno. Este seminario es organizado por New Capital Securities. ¿Sí? Estos se dan todas las semanas, todos los días miércoles, a la misma hora, como pueden ver por acá. Miércoles 10:30 AM horario de Perú, o en el caso de que estén en Argentina o en Chile, sería a las 12:30, pero ya PM, del mediodía. ¿Sí? Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Por supuesto, ante cualquier duda, se pueden comunicar por ahí. Les había dicho, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Voy a estar asistiéndolos en este seminario. Y por supuesto, si tienen alguna duda, particularmente ahora mientras estemos desarrollando todas estas explicaciones, les pido que me hablen al chat de esta aplicación que estamos usando ahora para dar esta sesión. ¿Sí? Por ahí nos mantenemos en contacto, yo los leo y les respondo en el momento. Vamos a iniciar entonces con el boletín. Hay muchas cosas para ver durante toda esta semana, porque nos encontramos por última vez, a ver, ya les digo, creo que fue el miércoles pasado que nos vimos. Sí, el miércoles 1 de febrero, acá está ya disponible el video, se los muestro por acá, el video en YouTube de los seminarios de la semana pasada. Dimos el día 31 de enero y el 1 de febrero. Están grabados, así que en el caso de que no hayan podido asistir, pueden ver la grabación por ahí. ¿Sí? Pasó una semana y nos estamos viendo ahora y han pasado muchas cosas y quiero que las veamos juntos. ¿Sí? Vamos a ver entonces primero en la sección aquí, introducción de este boletín, que distribuye New Capital de forma gratuita a todas las personas que lo soliciten. Aquí en la sección introducción están las noticias más relevantes del día. Vamos a ir leyendo una por una y explicándolas para ver el efecto que estas han generado y van a generar en los mercados de los diferentes activos financieros. Tenemos esta. Decía que el dólar cayó el miércoles en las primeras operaciones, ¿sí? ¿Por qué es que empezó a caer? Porque estuvo este activo, y todos los inversores que invierten en él, muy pendientes de lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Tengo ahí un posteo sobre lo que él ha mencionado, que ya lo vamos a ir leyendo, pero ¿qué ha sido dentro de todo lo que ha dicho Jerome Powell, lo que ha hecho generar que el dólar se debilite un poco más? Porque su tono, en cuanto él se ha comunicado, ha dicho algunas palabras que han generado como una expectativa positiva en los mercados, y por otro lado ha dicho otras que hacen caer en la realidad de que no todo está tan solucionado como parece. El discurso sigue siendo ambiguo, pero ha dicho algunas palabras que ha inyectado un poco de alivio en los mercados. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Él se ha negado a endurecer significativamente el tono sobre la inflación. Es decir, sigue hablando de que la inflación es un problema, pero por otro lado ha dicho de que la desinflación ya ha iniciado en Estados Unidos. Justamente eso ha sido lo que ha generado este tono positivo. Sumado a que hay sólidas cifras de empleo que se dieron la semana pasada. ¿Sí? Entonces, si todavía el empleo está bien, primero, significa que se puede seguir subiendo las tasas, y segundo, que si la gente todavía sigue empleada, sigue generando ingresos. Y si sigue generando ingresos, puede haber más presiones sobre la inflación. Entonces, ojo con el tema del empleo. Es por eso que, a ver, voy a abrir mi Twitter, segundo que me faltó abrirlo, porque aquí hice unos posteos sobre Powell y algunas fracciones de lo que él dijo. Igual tengo una noticia que voy a compartir con todos ustedes para interiorizarnos un poco más. Este es el posteo que hice, donde Powell dice: no esperábamos que los datos del empleo
de enero fueran tan fuertes. Recordemos los datos tanto de las nóminas como de la tasa de desempleo, que se las voy a mostrar ya mismo. ¿Sí? Para que ustedes vean que la tasa de desempleo todavía continúa bajando. ¿Sí? A ver, acá está. Está actualmente en 3.4, o sea, está increíble lo que es la tasa de desempleo. Acá lo podemos ver. Ya la tasa de por sí viene baja. Vean, venía en octubre del 2022, como se ve acá, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4. Es una tasa de desempleo que está sólida, está muy bien. Y un mercado que está fuerte en su empleo es un mercado que todavía el consumo está sólido. Porque las personas, ¿por qué consumen? Porque tienen dinero. ¿Y por qué tienen dinero? Porque trabajan. Si la mayoría tiene un trabajo, tiene un ingreso fijo, un ingreso estable, el consumo es difícil que se deteriore mucho. Quiero que sepan ustedes, ahí voy a leer una pregunta que me hicieron, un momentito. Que el empleo, cuando está tan sólido, va a generar una presión en el consumo. El aumento del consumo genera una presión alcista en los precios. Y la presión alcista en los precios termina siendo un aumento de la inflación. Generalmente es así. Entonces, por eso todas las medidas que se toman tratan, de cierta forma, de reducir un poco la tasa de empleo para que no haya tanto consumo. Entonces hay que ver qué efectos genera esto en la inflación. Por otro lado, un empleo tan sólido da lugar a que todavía la Reserva Federal siga subiendo las tasas. Las puede seguir subiendo tranquilamente porque el empleo todavía lo resiste. Hay que ver hasta dónde se llega con esto. El consumo va a seguirse potenciándose arriba mientras el empleo lo permita, hasta que ya la inflación quizás llegue a un punto, si es que sube de nuevo, en el caso de que suba, eso sí puede ser que desaliente un poco el consumo. Pero bueno, vamos a ir viendo todo cómo sucede. Por ahora la realidad es esta. Ahora voy leyendo aquí. Perdón, pero eso que habló lo dijo en el discurso de ayer, sí, ayer lo dijo. Pero eso que dices daría para que las bolsas cayeran. De momento las bolsas han reaccionado alcistas, ¿sí? Ahí se los muestro. ¿Ven? Vamos a ver primero el dólar. Vamos a cerrar acá esta gráfica porque es simplemente para mostrarles la tasa de desempleo que sigue evolucionando favorablemente, es decir, que sigue cayendo. Vamos a ver el gráfico del dólar, donde a pesar de que había subido, cayó. O sea, todo este movimiento, que ahí se los voy a ampliar en la imagen, todo este movimiento de caída ha sido producto de ese discurso. Y ahora ha vuelto a subir. Vamos a ver las bolsas. Las bolsas en este momento están cayendo un poquito, pero estuvieron subiendo con este discurso. Y ahora les quiero abrir esta noticia porque ahí está el porqué. Hubo unas palabras claves que el mercado tomó de forma positiva. Y es que la desinflación ya ha comenzado. Es como que de cierta forma Powell está reconociendo que ya se están viendo efectos esperados. Eso ya lo sabíamos nosotros, ¿sí? Porque la inflación viene cediendo. Volvemos a la página. Pero acá lo que vamos a ver específicamente es la tasa de inflación. Ahí se va a cargar. Vamos a buscar la de Estados Unidos. Y así como vemos que el desempleo baja, también podemos ver que la inflación también, y de una forma muy marcada, con un techo en 9.1, con una inflación actual en 6.5, nos muestra claramente que la inflación cede. ¿Está cediendo ante qué? Ante la subida continua de tasas. Y todavía el mercado está fuerte.
O sea que mientras esto esté así, las amenazas de recesión ya no son tan fuertes de momento. Hay que ver qué pasa si la inflación deja de ceder, si las tasas siguen subiendo, ahí ya la situación podría cambiar. Pero esto es algo que hay que ir viendo momento a momento, dato a dato. Pero más allá de que vamos viendo dato a dato, hay que ver la evolución. Porque un dato solo no dice nada. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que habla? Una tendencia. Acá tenemos una tendencia clara de inflación hacia la baja. ¿Sí? La inflación tocó su techo en junio del 2022. Ahora, este dato es de enero del 2023. ¿Sí? Enero o diciembre. Ya van más de 6 meses. Es un gran periodo de inflaciones que bajan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, este fue el más alto. Sacando ese, tenemos 6 meses consecutivos de caídas de la inflación. Eso ya está hablando algo. ¿Sí? La tasa de desempleo que se mantiene hace tanto tiempo sólida, eso dice un mensaje. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando hablamos de datos económicos, hacemos comparaciones con datos pasados y hacemos una visión de largo plazo de la evolución de ese indicador. ¿Bien? Pero ahí en el gráfico del Standard & Poor's ya podríamos decir que está cambiando la tendencia hacia la baja. A ver. Ahí ponemos el gráfico. Vamos a ver el dato de los precios. No, yo todavía veo el tramo este alcista, no veo el cambio. Todo este tramo del último, digamos. Para que esto se torne bajista, debería romper este suelo, que es el que contiene toda la tendencia. No, estamos muy lejos de eso todavía. Voy a sacar algunos niveles de aquí primero porque están muy torcidos. Este de acá, este interno y este. Estos dos están torcidos. Ahora ya que lo sacamos, vamos a volver a ampliar el gráfico y lo que vamos a hacer es dibujarlos de nuevo, pero ya en los niveles que realmente interesan. A ver, ahí hice una copia, un segundo. Lo moví sin querer. Vamos de vuelta. Ahí iría el soporte. ¿Sí? Este de acá lo movería, lo sacaría y me quedaría con este de acá. Vamos a volver. Perdón, ese lo saqué sin querer. Sigo actualizando los gráficos. Ahí sería el otro. Este de arriba está medio extraño. Porque tenemos la resistencia aquí, digamos. Después tenemos otra acá y después tenemos esta. Esta aquí sí trabajo como resistencia, aquí trabajo como soporte, aquí trabajo como resistencia. Por eso la dejo, pero acá habría otra. Acá los soportes están claros. Acá también, ahí lo veo que se me corre un poquito y lo bajo. Y estos soportes, que es lo que contiene todo el movimiento ese de alza. Ahí sigo acomodando los precios, ¿sí? Las líneas. Ustedes obviamente después háganlo con tiempo en sus computadoras. Yo acá trato de hacerlo rápido, obviamente, para no demorar mucho, pero bueno, a veces no lo hago con tanta precisión justamente para no perder tiempo con ustedes. Después ustedes lo van viendo. Esta línea de aquí la saco, que era de una operación de alguno de ustedes. Para ser más prolijos, voy a poner esta resistencia acá. Y voy a quitar esa. Y ahora sí tenemos el gráfico más completo, más prolijo.
Bien, sigo leyendo. Otra duda, pero si ya no habría recesión, ¿eso no es malo? Porque con ese montón de empleo no habría más inflación y seguiríamos en la misma. Entonces volverían a subir las tasas. Que no haya recesión no es algo seguro todavía. Ahí explico. La recesión a la que vamos a mencionar como caída del PBI todavía es posible mientras las tasas sigan subiendo y se mantengan por un largo periodo altas. Mientras más tiempo el endeudamiento siga siendo caro y continúe subiendo, más probabilidades de que el PBI caiga hay. Pero la única forma en la que estas perspectivas de que las tasas continúen altas durante mucho tiempo se dan es que la inflación, es decir, el IPC, baje aún más. ¿Cuál es el objetivo? El 2%. ¿En dónde está ahora? En 6.5. Se necesita sí o sí que esto continúe bajando para que la presión sobre las tasas sea más baja. El tema es que el desempleo está en 3.4, lo que da lugar a seguir subiéndolas. ¿Sí? Porque no pueden tener el desempleo, o sea, no es que, o para un país tener el desempleo bajo es genial, pero en situaciones de inflación, las medidas que hacen generan un aumento del desempleo y acá no lo están generando. Es decir, que hay riesgo de que la inflación vuelva a subir. Por más que esté bajando, el riesgo de que vuelva a subir está la inflación. Y obviamente, si es que esto sucede, y sí, las tasas tendrán que subir más aún. ¿Sí? Es un momento bastante confuso. La Fed sigue estando entre la espada y la pared. Por un lado, muy bien porque la inflación baja a un buen ritmo. El tema es que hay que vigilar que no haga un rebote por el tema del consumo. Eso sería lo que habría que vigilar. Que este desempleo no genere una presión alcista en la inflación. Una presión no deseada. Sí, estamos en el mismo dilema de siempre. Este dilema viene ya hace bastante. Seguimos leyendo por acá. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo ayer martes que los sólidos datos de empleo publicados la semana pasada afirman que el Banco Central tiene camino por recorrer en el proceso de alzas de las tasas. Lo que les decía recién. Que esté tan sólido el empleo, o tan ajustado como le dicen ellos, significa que la Fed todavía tiene un largo camino por tomar con la subida de tasas. Quiere decir que todavía no tiene planeado cambiar ese rumbo. Después dice, sostuvo que los números muestran por qué este será un proceso que llevará un periodo de tiempo significativo. Es decir, que van a seguir endureciendo la política monetaria por un periodo de tiempo largo. Y más abajo dice, expresó que habrá que esperar hasta el año que viene para que la inflación en Estados Unidos llegue al 2%. Es decir, que esas expectativas de que en el 2023, a finales o al mediados, iba a empezar a cambiar sus planes, parece que no, según lo que está diciendo él y lo que dijo ayer. Es por eso que es tan importante hacer seguimiento a cada cosa que van diciendo, porque acá está expresando que realmente este proceso todavía no ha terminado. Pero les quiero mostrar aquí en mi página de Facebook, subí esta noticia. Obviamente vamos a leer un poco. A ver, voy a leyendo por acá. Ah, ya leí eso que estamos en un video. Sí, dice la palabra mágica de Powell a la que se aferra el mercado. El mercado obviamente
gente le gusta ser positivo, a quien no, ¿sí? Se entiende, no a todos nos gusta, por más que se pueda sacar las buenas, era algo diferente que el apetito al riesgo. Vamos a ver acá. Powell lanzó principalmente dos ideas de fuerza. La primera, que es a la que se aferraron los inversores. ¿Qué dice? Es que el proceso de desinflación ya ha comenzado en la economía estadounidense. El hecho de que Powell reconozca que la economía se está desinflando, más allá de que uno ya lo ve, porque recién les mostré las tasas de inflación, cómo van cediendo, y los últimos 6 periodos han sido de caídas, o sea, es claro. El tema es que él ahora lo está reconociendo. Que reconozca que la inflación está cediendo significa que el plan que ellos tienen trazado está surtiendo efectos. El tema es que todavía están muy lejos de terminar con ese plan, porque la inflación no es la ideal y porque el desempleo da lugar a que todavía continúen con más, por lo que explicaba recién. Por otro lado, la segunda, que nuevamente obviaba por los inversores, es que la fortaleza, está medio redactado más o menos, es que la fortaleza del mercado laboral estadounidense puede hacer más complicado que la inflación se reduzca rápidamente. Es lo que decíamos recién. Si la tasa de desempleo o si el mercado laboral está tan fuerte, va a ser un palo en la rueda en la reducción de la inflación. Y quizás puede entorpecerla, quizás puede prolongar este periodo de este plan de bajar la inflación. Y puede ser que tarden más en conseguir este objetivo que si la tasa de desempleo no estuviese tan sólida. Entonces, ¿qué pasa? La Fed deberá seguir subiendo los tipos de interés. Entonces, estas dos ideas a las que el mercado se aferró, que simplemente ha dicho que el proceso de desinflación ha comenzado, y la otra que la obvian, que es que el mercado laboral está fuerte y esto puede ser una amenaza a futuro. El mercado se aferra a lo que le conviene, obviamente, o a lo que espera, y acá tenemos la respuesta donde el dólar baja por una expectativa positiva y las bolsas subieron, acá tenemos el Standard & Poor's, ante una respuesta positiva, pero ahora está girando hacia la baja. Va a llegar un momento en que el mercado va a tener que ver la realidad, porque como les vengo diciendo hace mucho, el fundamento no ha cambiado. El fundamento, lo vamos a escribir acá, ¿cuál es el fundamento? O la parte fundamental. Que las tasas siguen altas y van a seguir subiendo. Que la inflación está alta y está lejos del objetivo. Esto no ha cambiado y viene siendo exactamente lo mismo desde que inició el plan de subida de tasas. Hace ya más de un año. No ha cambiado. ¿Cuál es el sentimiento? Que es lo que está haciendo que el mercado se aferre. El fundamento es negativo, el sentimiento es positivo. ¿Sí? Recuerden que esto ya se lo vengo mencionando hace bastante. ¿Cuál es el sentimiento a favor que hace subir las bolsas? Que hace subir la renta variable, que genera positivismo en el mercado. Es el hecho de esperar a que las tasas ya están en el último tramo, que ya cada vez falta menos para subirlas y llegar al punto máximo. El sentimiento es un sentimiento de cambio, de que la Fed va a ser más tranquila. Cuando el fundamento y el propio Powell te está diciendo que eso no va a ser así. Pero el mercado hace lo opuesto al fundamento. Hace tiempo que está haciendo lo opuesto al fundamento. ¿Tiene lógica? No, pero el mercado funciona así. El mercado funciona siempre por el sentimiento que predomina en los inversionistas. ¿Sí? Es por eso que se ha dado toda esta alza en las bolsas, en la renta variable, en las criptomonedas también últimamente, en algunas acciones, ¿sí? En algunas materias primas también. Y el dólar, ante todo esto, ha caído.
ha sido el último movimiento que ha tenido el dólar. Por el sentimiento del mercado, no por el fundamento. Porque a nivel económico, a nivel análisis económico, la situación sigue siendo amenazante, con tasas altas, con amenaza de recesión, con una inflación que está cediendo, pero con un mercado laboral que está sólido y que podría ser una amenaza. ¿Mm? Y todo podría, porque quizás no, ¿sí? Pero esta es la situación, viene siendo la misma, no ha cambiado, y la confusión es la de siempre. Fundamento para un lado, sentimiento para el otro. ¿Mm? Y recuerden que nosotros a esto lo detectamos cuando trazamos las líneas rojas en toda esta tendencia bajista del dólar. ¿Sí? Nosotros descubrimos todo esto cerca de octubre del año pasado, este cambio de sentimiento. Fue acá cuando empezó el cambio de sentimiento. Recuerden que el dólar lo único que hacía era subir. Y de momento empezó con toda esta tendencia bajista, de corto plazo, obviamente. Pero a partir de octubre, cuando el mercado empezó a girar, que lo pudimos detectar con los niveles técnicos, empezó este sentimiento en contra. Un sentimiento positivo en contra de un fundamento negativo. El fundamento no cambió. Lo que cambió fue el sentimiento que generó este cambio en la tendencia del dólar. Y la situación sigue siendo exactamente la misma. A ver, acá leo la consulta. Qué pena es que no comprendo bien cuando yo te pregunté que si estaba cambiando la tendencia del Standard & Poor's. A ver, volvemos al Standard & Poor's. Así vemos cuál es la duda concreta. Me dijiste que no, y eso lo entendí. Pero yo veía que los precios llegaban a una resistencia y que cada vez las velas llegaban menos y uno podía trazar una línea diagonal hacia la baja. Entonces yo pensaba que ahí podría entrar a la baja, pero entonces no se podría entrar hasta que rompa esa tendencia que tú me explicas. No, es que sí, estás confundiendo las cosas, ahí te lo aclaro. Uno puede detectar el inicio de una tendencia, de una posible tendencia, como sería esto, pero cuando vos tenés una tendencia completa hacia la baja, es cuando te rompe los mínimos. Una cosa es el inicio, otra cosa es la confirmación. Como bien te lo muestro con el dólar. Nosotros con el dólar descubrimos el inicio, pero hasta que eso no se concreta, ahora no íbamos a saber si era real o no. ¿Sí? Nosotros descubrimos esto. A ver, lo voy a marcar con con un resaltador. Nosotros descubrimos esto, esta parte ahí. El nacimiento de una posible tendencia bajista. Pero eso no se termina de confirmar hasta que pasa este rompimiento y acá. O sea, hasta que esto no hace, ese movimiento hacia la baja no está confirmado. Simplemente es un posible nacimiento. En este caso se concretó. Por ejemplo, acá apareció también, pero no se concretó. El soporte no lo rompió. ¿Bien? Son momentos diferentes de la tendencia. Una cosa es el nacimiento y otra cosa es cuando ya está ok, es decir, que ya está confirmado. Acá seguro, capaz coincide esta línea violeta que venimos trabajando. Vamos a ver, y sí, es el mismo ángulo, y este ángulo ya existe. Esta línea nomás está torcida, las demás son todas paralelas. ¿Sí? Este ángulo lo hemos descubierto hace ya tiempo, viene desde acá. Con esta, aquí, 3, 4, 5, 6, esta sería la séptima línea. Este es el ángulo. Aquí, por supuesto, este es un triple techo dinámico que podría dar totalmente un inicio técnico de una tendencia bajista, sí, podría ser. El tema es que no la vas a tener confirmada hasta que te rompe el mínimo y hasta que atea estructura por estas zonas. ¿Sí? O sea, fuera de la línea esta verde de soporte. ¿Sí? Pero por supuesto la podés operar hacia la baja. Cada uno de estos toques puede ser operado. Es más, esta baja de acá
esta tercer baja, este corto, podría haber sido operado tranquilamente, porque vos al ángulo ya lo conocías, el ángulo bajista. Simplemente lo que había que hacer era copiar y pegarlo en la parte de más arriba, buscar el tercer toque y listo. Era 100% operable esa entrada. Ahora queda esperar y ver si realmente se concreta esa tendencia o no. ¿Cuál podría ser el factor que generara una tendencia bajista en las bolsas y que realmente el fundamento predomine? Que el mercado entienda y diga, bueno, la inflación no está en su punto, el desempleo podría generar problemas a futuro, las tasas van a seguir subiendo, Powell sigue siendo riguroso. Bueno, entonces ahí sí. ¿Sí? Que cada vez el desempleo esté más apretado, que el mercado laboral siga estando sólido, que la inflación se estanque en la baja. ¿Sí? Pueden pasar tantas cosas, pero uno ya tiene que ir sabiendo cuáles son los posibles cambios y cómo reaccionaría el mercado de acuerdo a cada uno. Sabiendo que reacciona por una parte fundamental y por una parte técnica y también por la del sentimiento. Y si vemos aquí el dólar, en su punto más alto reciente, que es acá, vuelve a tocar estas líneas, ¿sí? Vuelve nuevamente a rebotar y se inclina hacia la baja en un soporte. Acá toco, perdón, una resistencia, acá toco un soporte. Vean cómo el precio sigue respetando también todas estas líneas rojas que trazamos hace ya bastantes meses, les decía, en octubre del año pasado. Y las líneas, los algoritmos siguen funcionando, que no hacen otra cosa más que confirmarnos que ese trazado que hicimos meses atrás estaba bien hecho, estaba prolijo. Vean acá, voy a ampliarla mucho más, la vela clímax roja, esta, que da el corto en el dólar, justo en el momento o posterior al discurso de Powell, más o menos por ese momento. Ahora el dólar está volviendo a subir, puede ser que se mantenga por aquí o que intente llegar acá, que son los puntos más cercanos, en el caso de que el dólar continúe con el alza. Pero sepan que si ustedes ven que el dólar sube, es porque el sentimiento ya deja de ser positivo y empieza a tornarse negativo. ¿Sí? Que es lo que les decía recién. El sentimiento negativo es cuando el mercado asume que todavía falta camino por recorrer y que no hay que hacerse ilusiones porque el mismo Powell te está diciendo hasta el año que viene. La tasa no va a llegar al 2%. ¿Eso qué implica? Hasta el año que viene las tasas van a mantenerse altas. Traducido, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Recuerden, acá les dejo esta noticia para que ustedes si quieren leerla más a detalle. Está en mi Facebook, Emilia Jiménez Trading. Acá en mi Twitter está la publicación de ese discurso, de esa fracción de discurso, para que la tengan en cuenta también. Más tarde o quizá mañana estará subido la grabación de este seminario aquí en mi YouTube, Emilia Jiménez Trading, para que lo vean, lo repitan, digamos, o también se lo pasen a alguien que esté queriendo aprender sobre trading para que vaya, por supuesto, cada vez aprendiendo un poco más. A ver, acá tengo otras preguntas. Guillermo dice, ¿esa subida del dólar lo podemos tomar como un cambio de tendencia en el dólar? Vamos a verlo desde la parte técnica, lo vamos a ver ahora. Bien. Vamos a comprimir bien para responder esa duda. Para hablar siempre de cambios de tendencias, tenemos que comprimir el gráfico lo más que se pueda para poder tener una visión más de largo plazo. Vamos a dibujar acá. Bien fácil. Acá tenemos la tendencia alcista. Esta es la bajista. Y la forma para que se confirme que hay un cambio de tendencia hacia el alza es que te rompa esta resistencia. Cuando el precio ya se encuentra por acá haciendo estructuras, significa que hay un cambio.
mientras se mantenga dentro de toda esta parte roja, significa que sigue siendo la misma que es hasta ahora. Quizá, en el más largo plazo, todo esto es parte de una misma tendencia. Expansión, contracción, expansión. En el largo plazo. Quizá. Pero la confirmación estaría acá, cuando el precio rompe esta resistencia que es la que hace techo a todo el movimiento bajista. Recién ahí, técnicamente hablando, por supuesto, 100% desde el análisis técnico, podemos confirmar una ruptura, un cambio en la tendencia. Y eso que dicen de la tasa terminal. No he leído ese término. Tasa terminal. Pero decime en qué contexto le leíste. Porque está la tasa, digamos, restrictiva. Ya cuando empieza a estar por encima de un 5%, ya empiezan a ser tasas más agresivas, que ahí ya entran en un terreno de restricción de la economía más fuerte. Si lo que has leído es eso, hace referencia justamente a que las tasas llegan, o sea, no es lo mismo una tasa que va subiendo, que está en un 2 o un 3%, a una tasa que está en el 10. Una tasa del 2-3% quizás se está ajustando un poquito, pero ya de un 5-6 es una tasa de restricción. Seguramente es eso. El próximo dato importante es de la inflación de Estados Unidos. A esos datos ustedes los pueden ir sacando desde el calendario. A ver, cierro acá un poquito mi Instagram, Emilia-Trader, para que me sigan. Vamos a buscar entonces los datos de inflación para ver la fecha. Y acá dice Alexandra, otra duda, y siempre la he tenido. A veces te refieres a que haga estructuras. Estructuras de precio. Y es que ese tema es muy complicado para explicarlo por acá, pero básicamente es todo lo que estamos viendo nosotros es estructura de precio. Todo. Absolutamente todo. Por eso digo que es complicado porque es demasiado para explicar. Pero acá, lo que acabo de mostrar, realmente esto es una estructura tendencial. ¿Sí? Lo que dibujé recién. Epa. En el largo plazo. Si esto realmente sucede hacia arriba, lo que estaríamos viendo en el largo plazo sería la expansión, la contracción de una tendencia alcista mucho más grande. Si pasa. Si no, simplemente esto es un cambio de tendencia. Pero sí, las estructuras de precios básicamente todo lo que vemos. Todo es a nivel estructura tendencia. Yo creo que vos estás haciendo el curso de trading, sí, es conmigo el completo. Quizá, si no lo entendés desde ahí, lo podemos ver después, por privado. Pero tiene que ser algo más concreto, tu duda, porque es muy general. Bien, vamos a ver entonces los datos de inflación. Vamos a ver en esta semana que tenemos, vamos a ver los datos de importancia alta. Bien, bueno, tenemos la decisión de tipos de interés de Australia, ¿sí? Que ya se dio. ¿Cuáles son los otros datos importantes? Bueno, vamos a tener el jueves el IPC, o lo que es la inflación de Alemania. Después, ¿qué otro dato interesante? Las peticiones por subsidio de desempleo, para seguir hablando de la parte de empleo de Estados Unidos. El PBI de Reino Unido. Tipos de interés de Rusia. Vamos a ver la próxima semana. Ya, de paso vamos haciendo un repasito de lo que se viene para estar pendientes. Y acá tenemos la inflación de Estados Unidos, se da el día 14 de febrero, el martes. Que de 6.5, que es la actual, se espera que baje a 6.2, o sea, se espera que siga bajando la inflación a nivel anual. Si realmente sucede así, significa que
todo el trabajo que vienen haciendo de la Reserva Federal sigue surtiendo el efecto deseado. Después tenemos la inflación de Reino Unido, ventas minoristas, que hacen referencia a la parte del consumo, el IPP, que es la inflación al productor, también va a ser importante el día jueves para complementar la información del martes, ¿sí? El martes, el índice del precio al consumidor, y el jueves, el índice del precio al productor. Es decir, cómo aumenta la inflación tanto para el que produce como para el que consume. Cuando tengamos esos dos datos, podemos tener una idea más completa de la inflación. Pero obviamente el IPC, el consumidor, es mucho más grande, mucho más importante que el del productor. Es por una cuestión de complemento. Pero el dato va a estar el día martes 14 de febrero. Así que ya para la próxima semana tenemos ese dato para hacer seguimiento y ver qué pasa. ¿Bien? Bueno, seguimos. Datos importantes, así es, Guillermo. Los futuros, es decir, los movimientos de las bolsas previo a la apertura, estaban medios bajitos, ¿sí? Por lo que mencionábamos recién, el mercado está de a poco digiriendo las palabras de Powell, que cada vez se tornan más para que el inversor caiga en la realidad, ¿sí? De que todavía las cosas no han cambiado. Pero recuerden esto, que el mercado, el sentimiento de riesgo, que es justamente el análisis por sentimiento, justo después de que habló Powell, recibió un impulso, porque destacó que la desinflación había comenzado. Otro evento totalmente diferente a esto es todo lo que viene pasando con Rusia, donde van a decidir qué medidas van a tomar en respuesta al embargo del G7, la Unión Europea y Australia, a las importaciones del crudo. Lo van a estar decidiendo, como dice aquí Alexander Novak, antes de marzo. Así que vamos a ver si la respuesta a esta genera más tensiones entre ambos, que esto puede afectar también el positivismo de los mercados. Es un dato totalmente diferente a la parte monetaria de la Reserva Federal y demás, pero es un factor que puede generar revuelo en los mercados y afectar las tendencias o los movimientos. Así que vamos a ir viendo cómo este tema también genera impacto. ¿Bien? Tenemos tiempo todavía para ir viendo qué sucede. Bueno, este es el boletín. Recuerden que siempre está resumido las noticias que generan mayor impacto en el mercado. Hubo un resumen de los eventos del calendario económico, bien detallados los más importantes. Resumen del mercado de commodities, acciones, divisas. Todos los días se analizan 15 activos. El día de hoy analizamos el oro, el petróleo, el cobre en materias primas. En acciones vimos KKR, Check, Bed Bath & Beyond, Nintendo, Disney, Hertz. Y en divisas vimos euro franco, dólar contra el peso mexicano, neozelandés yen, dólar yuan, dólar rublo y el dólar contra la moneda de Polonia. Todos los días se analizan varios activos donde está la imagen, el análisis, las noticias que hacen referencia a la parte fundamental y un precio específico para que ustedes tomen de referencia en sus análisis para sus operaciones, ¿sí? Pero que lo complementen obviamente con lo que ustedes vienen haciendo. Bueno, para aquellos que quieran obtener este boletín, lo pueden hacer desde la página newcapitalsecurities.com. Aquí ustedes van a ingresar y van entonces a solicitar. Ya que estamos por acá, les muestro un poquito de la página y decirles que mañana jueves 9 de febrero a las 9:30 p.m. en la noche, vamos a estar haciendo un seminario específico sobre la economía mundial y hacer un análisis monetario. Vamos a hacer un seguimiento de las decisiones de los bancos centrales, ¿sí? No solamente de Estados Unidos, sino de todos, los más importantes obviamente. Así que agenden, hagan clic ahí en regístrate, así ya pueden y ya se reservan el lugar para mañana. Para los que quieren los boletines, vienen aquí al área de
suscripciones, donde dice reportes diarios, hacen clic en regístrate, completan sus datos y listo. Es muy fácil. Por otro lado, solicitud de cuenta demo, también le dan clic en solicitar para poder descargar e instalar esta plataforma, se llama MetaTrader 4, en su PC. Así la tienen, la utilizan para empezar a simular las operaciones, empezar a practicar y cada día irse sintiendo de a poco más avanzados con respecto a sus experiencias, ¿sí? Y aquí están los diferentes cursos con varias temáticas que posee New Capital. Para ustedes, obviamente, véanlos. Si alguno de estos les interesa, por supuesto, los pueden tomar para ir interiorizándose cada vez más en los temas todos relacionados a las inversiones y el trading. ¿Alguien tiene alguna última pregunta para hacerme? Espero que obviamente todo lo dado haya sido claro, que ustedes lo hayan podido comprender. Obviamente si surgen dudas después, no ahora, me lo pueden hacer llegar a través de mis redes. Acá me preguntan sobre el oro, si lo analizamos. No, hoy no lo analizamos, lo podemos ver. Vamos a comprimir la imagen para ver porque obviamente algunas líneas se pueden mover. Estas rojas, todas estas de arriba, se han movido. Es esta de acá. Ahí está. Y las violetas, esta nomás. Estas son bastante viejitas, así que no importa si se mueven. Pero ya que estamos acá, las vamos... Ahí. Bueno, ahí más o menos pusimos prolijo. A ver qué me ponen por acá. Está en posición de compra, según Guillermo. Es interesante el punto en el que está. El tema es que está bastante desprolijo este soporte. Si lo tomas como, bueno, simplemente que está un poco errático el precio, sí, lo podrías tomar. No me gusta que esté tan desprolijo. Me gustaría esperar a ver si llega a este soporte y lo hace un poquito mejor. Pero eso ya es una cuestión de preferencias. ¿Sí? Porque acá lo veo bastante desprolijo al soporte. ¿Sí? Siendo que este soporte, en toda la parte donde nace, acá, por ejemplo, a ver si los marco con un cruz, tanto en ese punto, es todo bien prolijito por acá. Pero acá ya entra a desfasarse un poco. Y obviamente, si el precio cae, voy a comprimir el gráfico, y les pongo resultado. Si el precio cae por debajo de esto y se mantiene por acá, toda esta aceleración alcista es como que empieza a diluirse. No significa que se haya perdido, pero empieza a diluirse. Porque el precio todavía tiene posibilidad de rebotar hacia el alza en este soporte, por eso me gustaría más este, además, si es que realmente el precio llega a ese punto. ¿Sí? Porque aquí lo veo medio desprolijo, para mi gusto. Pero como digo siempre, es una percepción personal, a mí me gusta que el precio sea prolijo. Si alguno de ustedes toma el riesgo o la decisión de hacerlo aún cuando el soporte está en esas condiciones, obviamente, si hicieron bien su análisis, tanto fundamental, sentimiento, y si les convence, lo pueden hacer. ¿Bien? Pero bueno, esa es mi opinión con respecto al oro. Ahora sí, bueno, vamos a finalizar entonces el seminario. Les agradezco a todos por haber estado, por habernos acompañado como lo hacen cada semana. Los esperamos mañana en la noche, 21:30 o 9:30 p.m., como quieran decirle, para estar hablando sobre la economía mundial, sobre cómo la parte monetaria viene impactando en los diferentes países y ver hacia dónde vamos con todo esto, porque el mercado sigue todavía confuso, porque por un lado tenemos positivismo y por otro lado los fundamentos nos están diciendo que no es así.
Muchas gracias a todos y los espero mañana. Chau, chau.